Y como te decía, nosotros vamos a grabar para que después todo el grupo lo pueda ir viendo y seguramente más adelante se van a ir incorporando. Bienvenidas todas. Hoy tenemos un tema súper interesante en el que pues vamos a aprender muchísimo de mano de Eumelis Moya, quien ha investigado este tema desde la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Y bueno, ¿quién mejor que ella para explicarnos? Pues ha sido una investigadora de este tema, ¿no? Eumelis es abogada, especialista en educación superior, maestrante en filosofía, mención filosofía de la práctica, coordinadora de la oficina del Centro de Derechos Humanos de UCAP Guayana, docente universitario en las escuelas de Derecho y Comunicación Social de UCAP Guayana, coordinadora académica de la Comisión de Derechos Humanos y la Ciudadanía, CODECIU, investigadora del Observatorio Venezolano de Violencia, capítulo Bolívar. Bienvenida, Eumelis, una vez más. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros somos la red de periodistas constructoras de paz y bueno, te escuchamos. Bueno, buenos días, gracias por esa introducción. Complacida de estar aquí, de que estén interesados en un tema como este, que desde el centro nos ha tenido ocupados desde hace unos 3 años y medio aproximadamente, ¿no? Yo voy a abrir la cámara un momentito para que vean que soy yo, pero luego sí cerrarlo porque el tema del video reduce la calidad de la conexión. Entonces, pues eso. Así te podemos reconocer luego. Nosotros también vamos a quitar el video y para poder escucharte mejor. Chévere. Eh, Eumelis, ya estás, ya puedes compartir pantalla. Eh, Voy a o si tratar quieres que te de... pasemos la presentación, nos avisas. Yo voy a tratar de compartirla. A veces se pone lento y no corren las láminas. Entonces, si no corren, ustedes me dicen y la mueve el señor Eduardo, que Sí, ya yo la tengo descargada en mi compu, así que cualquier cosa lo puedo hacer. algo que me gustaría es que yo las presentaciones las hago muy interactivas en la medida y en el momento que sientan que hay una pregunta que necesitan aclarar, eh, pues me avisan si alguien me dice, porque solo veo que aumenta el número, por ejemplo, de chat, de interacciones en el chat, pero no veo las preguntas. Entonces, no sé si el profe Eduardo quiere servirnos de moderador o Carmen y vamos avanzando. ¿Ven esa lámina? Sí, la vemos. Ok, ¿y esa? También. Excelente. Entonces, bueno, cuando Carmen me contactó y el profesor Eduardo me hablaban de la necesidad de que periodistas manejaran algunos términos para hacer una cobertura congruente con los estándares de derechos humanos a la hora de hablar de ciertas situaciones que se están produciendo en el contexto. Entonces me permití hacerles un pequeño refrescamiento de lo que son los derechos humanos, porque cada nota de prensa, cada informe, cada abordaje que se haga referente a un tema que tenga como eje transversal esta área debería estar en lenguaje de derechos humanos. Si ustedes buscan en libros de Pedro Niken, de Faúndes, se van a conseguir con conceptos marco y macro de lo que son los derechos humanos. Sin embargo, a los efectos de comprender de qué van los derechos humanos, lo importante es saber que el fin último de los derechos humanos, el objetivo de los derechos humanos es que cada persona tenga garantizada su dignidad. Y la dignidad de las personas pasa por la satisfacción de sus necesidades más fundamentales. En ese sentido, por ejemplo,
alimentación, comida, calzado, todo esto tiene que ver con derechos humanos. Y lo digo porque las personas parecieran entender que el tema de los derechos humanos es un concepto élite, es grandilocuente, o obedece una grandilocuencia, pero es un tema cotidiano, es un tema implícito en cada acción. El hecho de que estemos reunidos hoy acá es un permiso que nos brindan, es un espacio que nos dan los derechos humanos, la interacción, la conversación, la conexión, etcétera. Entonces, entender que los derechos humanos tienen como fin último la dignidad de la persona, que los derechos humanos son articulados, es decir, no podemos separar un derecho de otro. Si yo exijo el derecho a la salud se come con muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una infraestructura digna, acorde con recibir el servicio de salud, un personal capacitado para diagnosticar, prevenir, curar temas de salud, insumos, jeringas, medicamentos, antibióticos, etcétera, para garantizar ese acceso a la salud. Entonces, y yo no tengo derecho a la salud si no tengo una identidad, y para la identidad tengo una familia, y para la familia tengo instituciones públicas que me generan el vínculo jurídico. Entonces, de eso se trata la articulación de los derechos. Eso hace que sean interdependientes, que tengan efecto erga omnes. Efecto erga omnes significa que los derechos humanos son exigibles frente a cualquiera, sobre todo frente al Estado. Eso decanta en la obligación del Estado en garantizar el uso, goce y disfrute de estos derechos. Los hace inviolables, los hace universales, donde quiera que estemos podemos exigir estos derechos, ¿no? Eso brevemente. Luego, vamos a ver si esto avanza. ¿Ven esa lámina? Sí, 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 la vemos. Ok. Luego entendemos la diferencia entre un delito y una violación de derechos humanos, que creo que es uno de los errores más comunes, sobre todo en la práctica. Uno escucha, ay, fulana se está metiendo conmigo, violó mis derechos humanos, y en ese momento un defensor muere en la tierra, porque si bien tanto el delito como la violación de derechos humanos ocasiona una afectación, un daño o una lesión, puede ser de tipo patrimonial, física, psicológica, económica, a otra persona, la diferencia fundamental está en el agente transgresor o victimario, es decir, quién genera esa lesión o esa afectación de la otra persona. En ese sentido, es imprescindible que se comprenda que solo el Estado viola derechos humanos. Si un miembro de la policía me golpea, es una violación de derechos humanos. Si es Carmen quien me golpea, es un delito. La investidura de la persona es lo que determina la violación del derecho. ¿Ok? Entonces, eso creo que es una base fundamental para el tema del enfoque de estas noticias, y luego comprender que el Estado viola derechos humanos por acción, por omisión y por complicidad. Por acción, el ejemplo típico es el tema de las reprimendas en protestas, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales, la simulación de enfrentamientos, es decir, hay un elemento de contacto físico represivo del Estado frente a la persona. Estaríamos hablando de violación de derechos humanos por acción. Por omisión, que creo que es la más generalizada, sin embargo, la que menos es perceptible como violación de derechos humanos para el común denominador, tiene que ver. Yo dejé de oír. sí, yo también. La inexistencia de espacios de recreación,
la inexistencia de acceso a otras instituciones del Estado. Si yo, por ejemplo, voy al SAIME, voy a fiscalía, voy a tribunales, voy ante alguna instancia del Estado, y si bien esa persona no me agrede físicamente ni verbalmente, pero deja de atenderme, no satisface mi pretensión, mi necesidad, mi exigencia en ese momento, estamos hablando de violación de derechos humanos por omisión. Y luego, la violación de derechos humanos por complicidad tiene que ver con esa vista laxa y ese acompañamiento del Estado ante algunas personas que cometen delitos. Por ejemplo, el tema de trata y tráfico de personas. Acá en el Estado Bolívar, por ejemplo, sabemos que en los espacios fronterizos tradicionalmente, estos grupos irregulares, no estatales, pero sí armados, que captan personas, que violan, que extorsionan, lo hacen con la aquiescencia del Estado. En el Estado Bolívar, por ejemplo, el tema de los grupos armados irregulares que controlan las zonas mineras funcionan bajo la venia del Estado. Y eso es complicidad, porque el daño no lo ejerce directamente el Estado, más allá de ser omisivo, participa o permite que este grupo que no es del Estado sí vaya contra los particulares. Entonces, eso es indispensable comprenderlo. ¿Voy bien hasta acá? ¿Están bien hasta acá? Sí. Luego, entender que hay como 3 grandes grupos de derechos humanos. Un tema de evolución, estamos hablando de tipos de derechos humanos, sin embargo tienen que ver con el tipo de derechos que agrupa. Están en primer lugar los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos tienen que ver con el ejercicio individual de la persona frente al Estado, identidad, matrimonio, divorcio, filiación. Tiene que ver con la participación, libertad de expresión, asociación, postulación a cargos públicos, por ejemplo. Luego están los derechos económicos, sociales y culturales. Los económicos tienen que ver con las libertades económicas, derecho a la propiedad, libertades económicas, dedicarse a la actividad que permita la obtención de recursos que se quiera. Luego están los derechos sociales, educación, alimentación, salud, calzado, trabajo. Hay un tema aquí con los derechos sociales y el trabajo, que la gente suele asociar el derecho laboral como un derecho económico, más no lo es un derecho social, porque el derecho al trabajo tiene un carácter dual, es visto como derecho y como deber. Ciertamente es el derecho que tengo a realizar o a dedicarme a cualquier arte, profesión u oficio, pero también es el deber que tengo de realizar un arte, profesión u oficio que me permita contribuir con el desarrollo del país. Entonces, visto con esa dualidad, no es un derecho netamente económico, sino que es un derecho social. Y tenemos los derechos culturales, que tienen que ver con el intercambio, con el teatro, con la música, con el esparcimiento, con la recreación. Y finalmente, un tercer grupo que habla de la progresividad de los pueblos. La progresividad de los pueblos no es otra cosa que el derecho a un mundo sustentable, a un país sustentable, con actividades fomentadas al desarrollo, el desarme, la paz, la cooperación entre los pueblos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen una nota de prensa donde cuestionan el intercambio de Venezuela con otros países, pues de ellos se avalan en este aspecto para desestimar, porque por ejemplo, que nosotros en algún momento le hayamos dado electricidad a Brasil y Brasil nos haya dado carne, es un tema de cooperación entre los pueblos. Que nosotros le demos gasolina a Cuba y Cuba nos dé su amor incondicional, también es un tema de cooperación entre pueblos. Entonces, quisiéramos que fuera más equilibrado, pero bajo esos principios se amparan para el tema de la cooperación internacional. Luego,
sí ya entrar en materia de lo que es la trata de personas y la esclavitud moderna. Entonces, no sé si respecto al área de los derechos humanos como constructo general, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Hasta ahora pareciera que todo bien, Melis. Chévere. Entonces, hay un tema, hay un delito que si bien ha estado implícito en el país durante mucho tiempo, que fue como una especie de secreto a voces, con la intervención de organizaciones y agencias internacionales se ha logrado posicionar el tema como delito y se han estado generando investigaciones que permitan establecer hasta dónde es la gravedad de la situación, si realmente existía esta situación y bajo qué condiciones se estaba presentando esta situación. Yo le cito aquí el tema del protocolo de Palermo, pero para solamente referenciar un marco jurídico de cuál es la noción que tiene la norma de trata de personas. Cuando hablamos de trata de personas, que es una forma dantesca de esclavitud moderna, estamos haciendo alusión a todas aquellas condiciones de traslado, transporte, captación, recepción o acogida de personas. Pero con la condición de que esta captación, transporte, acogida, recepción de personas y traslado se haga bajo la figura o bien de la fuerza, o bien de amenaza, o alguna forma de coacción o chantaje que obligue a la persona o que establezca una relación de poder entre la persona que está siendo tratada y el tratante, que le prive de ejercer la voluntad de estar o no, de mantenerse o no con esa persona. Es decir, se utiliza fraude o engaño, abuso, sobornos como pagos o beneficios falseados para obtener el consentimiento de la persona, ¿no? Cuando hablamos de trata de personas, la trata tiene fines de explotación. Bien puede ser laboral o puede ser sexual. También hay una forma de trata de personas que fue un poco más visible hace un tiempo atrás, que tiene que ver con la extracción de órganos o el tema de las mulas, que son las personas a las cuales les introducen drogas en el cuerpo para que sean transportadas de un lugar a otro, ¿no? Eso básicamente tiene que ver con la trata. Entonces, captación, traslado, transporte, acogida, recepción de personas que son amenazadas, que son engañadas, que son forzadas, coactadas, que son raptadas para generar un falso consentimiento frente al otro para que ésta tenga control y dominación sobre ella. Y ese control y dominación es con fines de explotación, que puede ser sexual, laboral, en sus dimensiones varias, o para la extracción de órganos. Luego hay otras formas de esclavitud moderna, quizás en menos usanza, unas más que otras, pero que igual se suceden en el territorio nacional, que tiene que ver a una noción importante que todavía se ve en prensa, es que ahora se utiliza el término trata de personas. Ya no se utiliza el término trata de blancas. Antes se utilizaba el término trata de blancas porque realmente eran las mujeres blancas que eran robadas, secuestradas, engañadas para llevarlas a los países orientales porque sus rasgos de persona blanca, ojos redondos, de color claro, etcétera, eran apetecibles para las personas, pero ya como no hay un rasgo de raza característico para esto, se habla de trata de personas en general.
Entonces, hay otras formas de esclavitud moderna que quizás aquí en este país no, pero en otros sí, que tiene que ver cuando las personas nacen esclavos y permanecen bajo esa condición por mucho tiempo. Sin embargo, eso es una esclavitud tradicional, pero aquí en Venezuela hay un sinfín de situaciones en que las personas, aunque no nacen esclavos, por razones de deuda, de necesidad, etcétera, prestan servicios a otras personas que no les son ni remunerados ni agradecidos, que ciertamente se tratan de solapar con el tema de un plato de comida, pero que no, ese plato de comida no alcanza las condiciones ni los requerimientos dignos para una persona. ¿Okay? Luego está el tema del tráfico sexual, tiene que ver con la realización de actos sexuales bajo el tema del engaño, otra vez de la coacción, de la coerción. Este tráfico sexual puede ser para personas adultas y para niños, niñas y adolescentes. Hay una connotación a nivel jurídico con el tema del tráfico, que por lo general se distingue, la trata, se hace la distinción entre trata y tráfico de personas porque el tráfico implica el cruce de fronteras, bien sea entre estados o entre países, mientras que la trata puede darse en un mismo lugar. Luego está la explotación sexual o comercial de niños, que se refiere a la prostitución infantil, el turismo sexual infantil. Allí sí, o sea, se habla de tráfico sexual o explotación sexual infantil, se hace la distinción infantil solamente cuando involucre a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, como cuando hablemos del producto de la investigación, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el caso Venezuela, eso aquí es indistinto. Luego está el matrimonio forzado, venta de esposas y herencia de viudas. Tiene que ver con aquellas situaciones en las cuales las personas carecen de voluntad para poder aceptar o no, declinar o no el tema del enlace marital. Las personas que son víctimas de matrimonio forzado no han dado el consentimiento para la realización de este. Cuando hablamos de matrimonio temprano, o sea, porque en el forzado no hay consentimiento de una o ambas partes para esto, pero cuando hablamos de matrimonio temprano, son estos casos que se están sucediendo muchísimo en el país, donde las niñas están siendo entregadas a hombres mayores bajo el pretexto de cuidado y alimentación, con el consentimiento de los niños, con el consentimiento de las mujeres, con el consentimiento de los padres, solo que implica la figura de niños, niñas y adolescentes como una persona que ya ha superado el rango de la mayoría de edad, ¿no? Cuando hablamos de herencia de viuda, tiene que ver con estas culturas. Cuando fallece el esposo de la persona, automáticamente es heredada al hermano u otro miembro de la familia, aun y cuando ésta no desee que eso suceda. En Venezuela, hasta ahora, desde el Centro de Derechos Humanos, no hemos logrado documentar ningún caso de herencia de viudas bajo esta literalidad, ¿no? No es dada automáticamente en nupcias a otro miembro de la familia. Sin embargo, sí hemos visto cómo quedándose en el núcleo familiar, por ser niñas y adolescentes que no han tenido oportunidad de estudio ni nada, entonces inician relaciones a mutuo acuerdo, por eso no hablamos de herencia en su término más literal, pero sí se quedan bajo el cuidado de otros caballeros de la familia por no conocer o tener otras oportunidades, ¿no? La esclavitud sexual
que refiere a la misma explotación de la que hemos hablado, pero durante conflictos armados u ocupaciones beligerantes. Aquí también vamos a tener que hacer un inciso porque hay que entender lo que el derecho internacional refiere como conflicto armado y otra cosa son los conflictos armados que tenemos en Venezuela, que sabemos que hay conflictos armados. No obstante, en el marco jurídico, como está contemplado a los efectos del derecho internacional, pareciera no darse, pero desde el centro hemos mantenido como una posición muy tajante de que sí consideramos que hay elementos suficientes donde las personas son obligadas a ejercer trabajo sexual bajo este tipo de situaciones, ¿no? Está el uso ilegal de niños adolescentes o en lo que en los efectos de Venezuela entendemos como reclutamiento forzado, que tiene que ver con la captación por parte de estos grupos armados irregulares o grupos armados no estatales, son las denominaciones que suele dársele acá en el país. Y aquí en este concepto hablan de las Fuerzas Armadas Estatales y sobre eso quiero hacerles un inciso con toda la responsabilidad del caso, entendiendo que los espacios donde se hace capacitación de derechos humanos son espacios seguros, es decir, aplica la confidencialidad, etcétera, pero sí ya hemos ido detectando algunas situaciones donde grupos policiales participan de esto. No sabemos cómo lo vamos a enfocar porque el riesgo es supremo, pero bueno, hay que visibilizar la situación, ¿no? Parte de este uso ilegal que ellos llaman uso ilegal de niños y soldados tiene que ver con las labores de niños en prácticas domésticas o de salud para los miembros de estas bandas. Desde el centro nosotros empezamos, no sé si hay preguntas, inquietudes o dudas hasta acá. No, hasta acá no hay nada en el chat, por lo menos. Ok. Ni nos levanta. Ajá. Sí, hasta ahora ha Yo sido. tengo varias, Ah, Carmen. ok. Dale, pues chévere. No, no, pero las puedo hacer al final porque bien chévere. Deja- Fino. Ok, los dejamos para el final. Ok. Luego, nosotros en el país habíamos estado como observando algunas dinámicas de tipo, más bien de tipo económicas. Por ejemplo, el declive de las empresas básicas, que era el motor económico, por ejemplo, en Guayana, y empieza a hablarse muchísimo de la minería, una situación que desde el centro denominamos el resurgir de la leyenda del Dorado, todo el mundo quería venir a Bolívar a buscar dinero, etc. Sin embargo, en algún momento también pasó por la queja del tema medioambiental, el impacto deforestación, desertificación de suelos, contaminación de aguas, reclamos de pueblos y comunidades indígenas sobre sus espacios originarios, pero uno se preguntaba, ¿y las personas? ¿Cómo incide, cómo se refleja eso en las personas? Entonces, desde el centro nos propusimos primero investigar si habían o no habían formas de esclavitud moderna en el país. Si hay, descubrimos que sí hay, en los estados Bolívar, Amazonas, del Tamacuro, Anzoátegui, descubrimos que las predominantes eran la explotación laboral y la explotación sexual, y en función de eso nos adentramos en investigaciones que nos permitieran entender de qué iba una u otra. Entonces hicimos un informe sobre explotación laboral donde encontramos que la mayoría de las personas, por no decir todas, en algún momento hemos estado bajo una forma de explotación laboral porque el trabajo está concebido bajo un esquema de la satisfacción, la obtención de recursos para la satisfacción de necesidades fundamentales.
no permitiendo estos trabajos la satisfacción de las necesidades fundamentales porque tenemos un sueldo o un salario irrisorio que no permite ni siquiera adquirir la totalidad de los productos de una cesta básica, sin incluir, por ejemplo, temas transportes, pagos colegios, etcétera. Entonces, bueno, dábamos por sentado el tema de la explotación laboral, documentamos en ese caso cómo esas formas de explotación laboral afectaban a niños y adolescentes que se veían obligados a trabajar, entendiendo porque la ley no concibe al niño trabajador. Entonces ya de por sí eso es una doble vulneración de derechos. La ley concibe al adolescente trabajador a partir de los 14 años que haya obtenido, o sea, con el permiso de sus padres, lo haya registrado en el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y que ese horario de trabajo no colide o choque con su horario de clase. Esa es la forma en cómo la norma concibe a un adolescente trabajador. Sin embargo, ni una ni otra se cumple. Luego hicimos un tercer informe sobre la explotación sexual con una perspectiva género-sensitiva. Voy a revisar acá. Sí, Zulay. Hemos visto que en Apure, o sea, hemos tenido conocimiento de eso en Apure, en Barinas, en el Zulia. Lo que pasa es que nosotros como centro no nos hemos pronunciado del todo porque no hemos hecho investigación en terreno por este tema de que como el Estado suele desestimar todo escrito que se cree para visibilizar estas situaciones, hemos tratado de pronunciarnos sobre temas que hayamos podido o grabar o fotografiar, tener entrevistas para evitar que puedan ir contra nosotros, ¿no? Pero sí. Entonces, con esa perspectiva género-sensitiva, tratamos de hacer un enfoque donde no se revictimizara a las mujeres, aun y cuando se hablara de la situación que estaban viviendo. Para el 2020 logramos censar más de 3.500 mujeres que trabajaban en las minas, en una suerte de trabajo doméstico que decantaba en trabajo sexual y un trabajo sexual que decantaba en vulneración de sus derechos, en esclavitud, etcétera, ¿no? Para entender cómo se daban estas, tanto la laboral como la sexual, hicimos como un esquema que nos permitiera entender cuáles eran las formas en que se captaban esas personas, cuáles eran las rutas, quiénes se constituían en víctimas y quiénes pasaban a ser victimarios y en qué contexto se producía esto. Cuando hablamos de forma de captación, hay ofertas laborales engañosas o bien para modelaje. Por ejemplo, nosotros llegamos a ver en Facebook y en Instagram cosas que decían como, tienes un teléfono, bueno, sácale provecho, pero siempre el teléfono sobre un cuerpo desnudo, etcétera. Lo que sabemos es que se agudizaron sobremanera este tipo de ofertas y también se aceptaron. Entonces las ofertas laborales engañosas también fueron una forma de captación. Acá estoy leyendo el chat. Bien, sí, para allá vamos. Entonces, acá documentamos esto. Es importante aclararles que para los momentos de la investigación solamente tuvimos conocimiento de 2 casos en los que hubo violencia física, es decir, que las mujeres fueron captadas, un intento de secuestro en una avenida a una muchacha en Caracas y luego uno acá en Puerto Ordaz, pero todos los casos que aparecen reflejados en los informes del centro son captadas, uno, con ofertas laborales engañosas. Ven a trabajar,
te vamos a pagar comida, te vamos a pagar la habitación. Luego, cuando van a estos trabajos, aunque no son obligadas a prostituirse, hay una explotación laboral porque las condiciones son paupérrimas. Documentamos casos en que las personas son acostadas en un depósito en colchonetas y eso se toma por habitación, o en las que comen pasta 3 veces al día o 2 veces al día, solamente pasta con mantequilla, aun y cuando se les ofreció alimento u hospedaje, pero con el agravante de que cuando les van a cancelar el salario o el sueldo, entonces le descuentan el hospedaje o la alimentación, ¿no? O sea, lo que hay una doble victimización de la persona por allá. Por allí, luego encontramos que hay ofertas de vida exitosas, es decir, la muchacha que llega a la comunidad diciendo que le fue muy bien, que mira, llega ostentando joyas, teléfonos de alta gama, ropa de marca, zapatos, entonces captando gente. Ah, si quieres tener lo mismo que yo, pues te pongo en contacto. Ese contacto, los casos que documentamos se hacían por Facebook. Luego las personas desaparecen, solo hay un primer contacto como para decir la persona que va a entregar los recursos para que esta persona se traslade, luego ya no está. Logramos el tema de las ofertas laborales engañosas, aquellas mujeres que les decían que se fueran a trabajar de niñeras, de cuidadoras, de cocineras en las minas, y una vez llegados a los trabajos eran obligadas a realizar trabajo sexual. Acá en Bolívar, respecto al comentario que nos hacían por el chat de las niñas indígenas, sí, Bolívar concentra el 57% de la población indígena del país. Hay 17 familias de los 51 grupos de pueblos y comunidades indígenas que hay a nivel nacional. Y pues ha sido un impacto. Fue nuestro 5º informe, formas de esclavitud moderna que afectan a pueblos y comunidades indígenas. Yo insisto, nuestro ámbito geográfico es Bolívar y los pueblos conexos, los estados conexos, pero sí logramos realizar el informe, y antes habíamos hecho uno que me explican Carmen y el señor Eduardo, que es un poco lo que les interesa, que son esas formas de esclavitud moderna que afectan a personas en movilidad o migrantes, ¿no? Luego, con el tema de las rutas, vuelvo acá con el tema de las rutas, entendimos que hay que establecer 3 ejes en materia de rutas, que son los orígenes, el destino y el tránsito. El origen, el lugar de origen tiene que ver de dónde están saliendo las personas que son víctimas de trata, tráfico o explotación. El tránsito son los lugares en los que pueden hacer escala para llegar luego a su destino. Y el destino es el país, el estado final donde se va a tratar a la persona, a explotar. En el caso de Bolívar, tenemos la complejidad de que somos origen, tránsito y destino, porque hay personas que se vienen para acá por el tema de la explotación aurífera. Hay personas que solo nos utilizan por acá porque van hacia del Tamacuro para salir al mar, España, Holanda, Trinidad y Tobago, hacia Brasil, que hay un tema de turismo sexual y tráfico fronterizo. Entonces, cuando se hacen los abordajes periodísticos, siempre es bueno, por ejemplo, para el que documenta, en el caso de Bolívar, nosotros vamos a terreno hasta donde las condiciones nos lo permiten. Pero ese trabajo de campo va acompañado de un monitoreo de prensa. Entonces, por ejemplo, para nosotros siempre es importante conocer de dónde venía, hacia dónde iba, cuál fue la ruta que se siguió,
cómo fue captada esa persona, por eso les traigo un poco este esquema, quiénes son las víctimas, por ejemplo, las edades, el sexo, y luego quiénes se supone que eran los victimarios. Nosotros acá en Bolívar entendemos que hay víctimas, tanto hombres como mujeres, de esclavitud moderna. Sin embargo, para 2020 había un 74% de mujeres víctimas de explotación sexual versus un 26% de hombres. De este 74% de víctimas de explotación sexual, 25% eran niñas y adolescentes. Las personas que realizan, que trabajan con la explotación, con la trata de personas, no tienen reparo en reconocer que les gustan las mujeres jóvenes por las condiciones físicas. Nosotros entrevistamos a algunos mineros que nos decían que a ellos les gusta estar con las jovencitas porque el cuerpo es más firme, porque tiene tonicidad y porque tardan más tiempo, y voy a citar, en echarse a perder, por lo tanto tienen menos obligación de cambiarla antes. Entonces, aunque suene dantesco, de eso va el espíritu de los tratantes. Cuando hablamos de victimario, hemos descubierto que hay grupos irregulares que tienen que ver con esto. Yo, desde la experiencia del centro y a efectos responsables, siempre he aclarado que hasta ahora nosotros no hemos logrado documentar que los grupos irregulares que hacen vida en el Estado tengan como objetivo principal el tema de la trata de personas. No. Los grupos armados de los pueblos mineros, del arco minero, tienen como objetivo principal el control y la dominación de las zonas productivas del oro, de donde se extrae el oro. El tema es que controlar las zonas productivas del oro es controlar a los mineros, y controlar a los mineros es solventar todas las necesidades que estos tengan. Entonces, por ejemplo, el tema del alcohol y de las drogas, el arco minero es un tema de explotación laboral, incluso bajo las figuras estatales o de las alianzas o las transnacionales, porque las jornadas de extracción superan las 14 horas, las condiciones en las que se realizan la explotación en su mayoría o son en minas a cielo abierto, que aplica la intemperie, sol, lluvia, tierra, polvo, calor, etcétera, o si son las minas subterráneas, no cuentan con la maquinaria, por ejemplo, apta para la extracción de gases que se producen a esas profundidades de la tierra. En algunos casos se consiguen con aguas de pozo profundo y se inundan y se derriban, se vienen abajo las galerías que han realizado. Tienen a niños y a mujeres realizando trabajo pesado, por lo que hay una explotación laboral. Entonces, bueno, estas largas jornadas las soportan los mineros con el tema de las drogas, con el tema del alcohol. Entonces en ese momento los grupos pasan a controlar. Eso lo mismo sucede con las mujeres. Entonces hasta ahora no, salvo una agencia de modelaje que hubo en Caracas que parecía tener conexiones con uno de los grupos irregulares de acá, que también es importante que sepan que, por ejemplo, no hablamos de un solo grupo. Aquí hay un grupo que controla por zona. Entonces hay un grupo que controla desde San Félix hasta Guasipaqui. El Callao es controlada por otros dos grupos que están divididos en dos sectores. En Tumeremo hay otro grupo. En el Dorado hay otro grupo. En Las Claritas hay otro grupo. Entonces, eso dificulta también un poco porque cada uno tiene sus formas de funcionamiento distinto. Que además el acceso es más de lo que nos pueden comentar las personas que hacen vida en la comunidad que las que uno puede obtener de ellos, porque es una exposición innecesaria. Entonces, todo esto
pero sí hemos logrado detectar algunas personas que hacen vida como para ellos. Entonces vemos mujeres que vienen acá o que van a otros municipios a buscar muchachas para traerlas para acá, y se las ofrecen a los grupos armados y bueno, pasa por allí, pero no son ellos quienes hacen el trabajo de captación. Luego está un tema contexto. Siempre en todas las entrevistas media un tema de vulnerabilidad, de pobreza, de precariedad, de ignorancia en el sentido más respetuoso, es decir, son personas que no tienen el conocimiento sobre, son personas que no dimensionan las condiciones, es un tema cultural. Algo que nos preocupa muchísimo y sobremanera es el tema de la naturalización de estas situaciones. Un poco lo que nos decían en uno de los comentarios en el chat, que bueno, que las niñas son entregadas, etcétera, ya no causa asombro. Nosotros estamos realizando un informe de actualización que va a versar específicamente sobre la situación de niños, niñas y adolescentes acá en el estado, porque cuando nosotros empezamos esta investigación, como les comentaba anteriormente, las edades de las mujeres oscilaban entre los 12 y los 35 años, por lo que ya expliqué preferencias de los caballeros. Sin embargo, en un viaje nosotros estuvimos, sé que en todo el país, pero en Bolívar vivimos ferozmente el tema de la pandemia, porque no había permiso para movernos ni siquiera intramunicipio. Los dos puentes que conectan Puerto Ordaz y San Félix, los tres puentes estaban militarizados, entonces el que no tenía un salvoconducto no podía cruzar, el tema de las horas, del coronabús, etcétera, ¿no? Entonces, cuando retomamos calle para las investigaciones, nos encontramos con que ese rango de edad había disminuido lamentablemente. Ya hemos documentado casos de niñas de 7 y 8 años realizando trabajo sexual. Entonces queremos como documentar un poco de primera mano qué es lo que está sucediendo. El tema de la deserción escolar también ha crecido enormemente, pero lo que más nos preocupa es la normalización de estas situaciones, porque cuando hablamos con los padres, lamentablemente para los padres un niño trabajando es una mano de obra más, por lo tanto es un bocado de comida para la casa. Como decían por allí, el tema del matrimonio temprano es que, bueno, uno escucha mamás decir, para que esté con un muchacho de su edad que le va a dar mala vida o le va a montar una barriga y se va a ir, pues yo prefiero que la tenga este señor, que la va a cuidar, que le va a dar comida, pero no es solo a la niña, a ellas también. En el levantamiento, voy a hacerle spoiler a mi propio informe, y en el levantamiento de información para este último trabajo, nos entrevistamos con una doctora que nos comentaba que al hospital llegó una mamá a hacer un examen médico forense porque ella había encontrado a su hija teniendo relaciones sexuales con una persona mayor. Pero la preocupación de la señora no era, por ejemplo, si le habían hecho daño, si estaba embarazada, no. Ella lo que quería era determinar si su hija, antes de esto, si era virgen para el momento de la actividad sexual, porque si su hija era virgen para el momento de la actividad sexual, este hombre tenía que indemnizarla con unos gramos de oro. Entonces, bajo esa mentalidad, bajo ese contexto, está bastante difícil disminuir, mitigar o revertir estas situaciones. Ya en informes pasados nosotros habíamos anunciado la subasta de la virginidad. Documentamos el caso de una niña indígena que la sacaron de su casa con el pretexto de acompañar a otra adolescente y que y que de paso hacía alguna o colaboraba con algunas actividades de la casa. La niña luego de 6 meses desapareció. Cuando investigaron, la niña había sido subastada por 12 gramos de oro. Eso cuesta la virginidad de una mujer en las minas.
El gramo de oro oscila entre los 47 y los 50, y los $50, entonces multipliquen y eso vale la dignidad de una persona en el contexto minero, por ejemplo. Luego, que ustedes estaban, bueno, esto es una imagen de un campamento minero. Siempre traigo estas imágenes a colación porque, por ejemplo, cuando se habla de campamento minero, la gente suele creer que estos campamentos es, por ejemplo, como los campamentos petroleros, ¿no? No, los campamentos mineros son esos, son palos de madera que tienen techos de plástico. Cuando yo les hablo de que hay niños sacando material aurífero, mujeres, es que eso que ven en el fondo es una machina. Las mujeres son utilizadas para darle vuelta a esa machina, esa correa, esa cuerda, ese mecate que está allí, sube con un tobo, en esos tobos vienen esos sacos con material, en esos sacos vienen tierra, piedras, cada saco pesa entre 45 y 60 kilos, dependiendo lo que saquen. Esas minas son bastante profundas. Nosotros estamos tratando de hacer un documental, pero cuando se trata de cámaras y eso, es bastante complicado conseguir los permisos. Esto también ha servido para que el Estado siga rebuscándose en negocios. Si ustedes ven el material, ese material que está allí, eso ahora es material estratégico. Ese plástico, esos palos, esos sacos que están allí, es material estratégico. Eso significa que si uno de esos mineros es encontrado con ese material sin habérselo comprado al Estado, puede ser objeto de aprehensión, de cárcel, etc. Entonces, ese plástico, esos sacos, esos mecates y cuánta cosa utilizan los mineros para la extracción, pasa por el Estado. ¿Ok? Luego tenemos un poco el tema de la movilidad, que me decían que a ustedes les interesaba. La movilidad es bastante complicada. Es bastante complicada porque nosotros hemos detectado varios tipos de movilidad. Hay un tema de movilidad pendular, que es esa gente que va y viene. Puede ser que vaya y venga el mismo día, puede ser que vaya y venga una vez a la semana, mensual, bimensual, trimestral, etc. ¿Okay? Los riesgos de tráfico y explotación son bastante agudos, toda vez que estas movilidades, cuando se hace en zonas urbanas, tienes un tema de la extorsión por parte de cuerpos de seguridad del Estado o las alcabalas. Por ejemplo, y me perdonan que insista en el caso Bolívar, pero es el tema, es el estado en el que trabajamos. Para ir de Puerto Ordaz a Santa Elena de Guairén, a lo que recorre toda la troncal 10, nosotros hemos logrado documentar la existencia de hasta 29 puntos de control o alcabalas. En todos estos puntos de control a uno le piden la cédula de identidad, a dónde vas, qué vas a hacer, qué llevas, te revisan el carro, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las mujeres hacen este tema de movilidad pendular, van y vienen, lo suelen realizar para vender cosas, para vender chupetas, chucherías, ropa. Es un negocio bastante lucrativo porque como se paga en gramos de oro, no se devalúa el bolívar. Pero como los guardias nacionales saben que van a vender cosas o que llevan dinero, etcétera, entonces... Además que hay un tema de mujeres que van y vienen. Voy a aprovechar para desmitificar un poco el tema del trabajo sexual, porque sobre todo en enfoques periodísticos suelen sugerirse, ella sabía a lo que iba, ella X cosa. Hay un tema con la trata de personas y por eso la exposición tenía esas particularidades, porque la mujer puede saber que va a realizar trabajo sexual, pero si esa mujer es engañada en condiciones, me dijeron que me iban a pagar $500 semanales y me pagan 20.
o no me pagan. Si a esa mujer le dijeron que ella podía escoger el número de clientes y luego no puede escoger. Si esa mujer no decide cuándo salir y cómo salir del sitio donde llegó, esa persona es víctima de trata de personas. Y eso es importante entenderlo. Mabel pregunta, ¿y cuando van dejando en oro esos puntos de control, manejan ese dato? A las mujeres las revisan cuando saben que es a eso, que van a ese tipo de trabajo, las revisan, le revisan la ropa interior. Eso se hace frente a la vista de cualquiera. O sea, tú pasas y ves el montón de guardias revisándole ropa a las mujeres, a los hombres, incluso en partes íntimas, porque saben que allí están. La Corporación Venezolana de Minería, la CBM, colocó a lo largo de las vías unos puntos que se llaman puntos de atención de apoyo al minero, que es para que supuestamente los mineros declaren cuánto llevan, qué llevan para ellos protegerlo, pero sabemos que el oro no puede moverse así, que el único que puede mover legalmente el oro de un lugar a otro es el Estado, entonces eso se presenta como para una doble extorsión. A mí me generaba como mucha gracia el tema de que antes de la pandemia, el tema de la compra de víveres se daba de Brasil para Venezuela. Es decir, la gente iba y compraba harina, víveres y enseres para traer a Venezuela. Después de la pandemia, con la reaparición de la harina pan, la salsa de tomate, se va de Venezuela para Brasil porque hay un grupo de migrantes que les interesa el tema de la comida de allá, que se vende a muy buen precio, y eso también está dando muchísimo para la extorsión. Pero hay un tema de que cuando estas personas se van por trochas, etcétera, etcétera, corren el riesgo de ser violadas, de ser extorsionadas, tanto por Guardia Nacional como por grupos irregulares. En Colombia sí logramos documentar un caso, bueno, unos casos, porque fue como una tendencia, si así pudiese llamársele, que cuando se iban las mujeres venezolanas por caminos irregulares que llegaban a frontera para un tema de subsistencia, las mujeres vendían su cabello. Entonces, estos grupos que explotan mujeres identificaban, porque es un mismo corte de cabello, es como un largo, es un corte específico, entonces esa era como la manera de identificar a las que llegaban en condición de vulnerabilidad para explotarlas, ¿no? Para captarlas y explotarlas, además del cobro que se les hace por el tema de hospedaje, de traslado, se les cobra con el cuerpo. En Brasil tenemos un tema de prostitución en frontera. En algún momento un periodista que se llama Marcos Valverde hizo un artículo que hablaba de la prostitución en frontera, en Pacaraima. Se llamaba Las 80, porque en ese momento las trabajadoras sexuales brasileras cobraban 100 reais el servicio, y las venezolanas, para hacerse competitivas, cobraban 80 reais. Por eso eran conocidas como Las 80. Sin embargo, cuando nosotros fuimos a Pacaraima después de la pandemia, ya estaban cobrando 50 reais, porque las condiciones habían mermado muchísimo. Un dólar son 5 reais, para que hagan más o menos un cálculo de cuánto está cobrando una venezolana allá. Luego estuvimos con algunas organizaciones de Brasil, Fe y Alegría, Mujeres de Caimbé, Servicio de Jesuitas para los Refugiados. Hay un tema de mujeres venezolanas
cuyas parejas son las que están negociando el tema del trabajo sexual. Ellos dicen que las están protegiendo, pero lo que es una neoforma de proxenetismo. Algunas mujeres, por ejemplo, se prostituyen junto a sus hijos porque no tienen con quién dejarlos. Estas organizaciones lo que están haciendo es ayudarlas un poco, orientarlas con los temas de prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Sí, respecto a la pregunta del chat, estas personas llegan a Colombia a través de pasos irregulares, pero las personas que llegan a través de pasos regulares también hay un estigma con el tema de venezolanos. Yo he estado en conversaciones, yo estuve haciendo investigación en Bogotá y en Cartagena. La más reciente fue en Cartagena y para mí fue un asombro el tema, ver la cantidad, porque es que no es igual que a uno se lo digan que a uno verlo. Es la cantidad de personas, pero solamente en Ciudad Murallada hay no menos de 500 venezolanas realizando trabajo sexual. En una sola discoteca logramos documentar 100 mujeres, en una. 100 mujeres, y de esas 100 mujeres que estaban en ese local, 80 eran venezolanas. Entonces, cuando tú hablas con ellas, es el tema de dónde viven, de lo que hacen, de sus hijos, etc. No hay un tema de captación. Muchas manifiestan haber llegado a mutuo propio. Sin embargo, los mecanismos en los que funcionan esas actividades, hay un aprovechamiento que encuadra dentro del marco de la esclavitud moderna, porque los locales comerciales les permiten el paso solamente cuando van a llevar clientes que van a pagar en dólares además. Entonces, yo sí... Ay, Rosalinda, debí conocerte antes, porque me ha costado muchísimo, porque bueno, yo no soy periodista, yo soy abogado, yo sí trabajé 12 años en la escuela de comunicación y adquirí algunas inquietudes de investigación, además con Clavel Rangel, con Marcos Valverde, con María de los Ángeles Ramírez, con Oscar Murillo. Hemos estado allí como acompañándonos un poco con el tema de las investigaciones. Pues sí, créeme que allá voy, créeme que allá voy. Hemos estado como apoyando allí un poco el tema, pero lo que sí me preocupa es el tema de la visibilización. Cuando me dijeron hablar con periodistas, dije, es la oportunidad. Porque, como les decía hace un rato, el tema del monitoreo, pocas veces conseguimos noticias del segundo día. Yo sé que con el tema de la esclavitud moderna hay un problema. Es que no hay una ley única que hable de trata o de esclavitud. Está la ley de la UNDOC contra el crimen organizado, que tiene unos artículos, y por ejemplo en Venezuela la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, que entre los tipos de violencia habla de la explotación, de la trata y el tráfico. Pero no hay una ley que regule, que contemple todos los elementos y las aristas que hablan de trata y tráfico de personas. Pero sí me gustaría, por ejemplo, ese tema de no desfallecer en temas. Yo veía con mucha preocupación en estos 2 últimos días la cobertura que se le ha hecho al caso de la trabajadora del cuerpo forense del CICPC que fue asesinada, porque las fotos que se colocan de ella son fotos que hablan más de su cuerpo que de ella como ser humano. Y yo invitaría, o sea, todas me hablan
del contacto con situaciones de personas en esclavitud, explotadas. Siempre lo he dicho, uno se convierte en la voz de esas personas. Nuestro énfasis de ir hasta algunos lugares es precisamente para que no venga alguien en un discurso político a derribar, a invisibilizar situaciones tan crudas y duras como esta. Sin embargo, pues es tan profundo y arraigada la situación que no nos damos abasto. Entonces yo siento que si los medios se abocaran a, o tuvieran esto como una causa, con la propiedad que da haber visto, haber tocado, haber olido la explotación como tal, pudiésemos ser un fuerte menos cuestionado por los cuerpos de seguridad. Yo siempre he dicho que el tema de la emergencia en el país, de la crisis en el país, obedece a que siempre ha sido negada y si algo no existe, no se atiende. Entonces, cuando el Estado habla de vulneración, actos lascivos, abuso contra niños, niñas y adolescentes y se atreve a dar cifras, es porque esa cifra debemos multiplicarlos al menos por 5, porque ellos solo dan datos que le convienen. Entonces sí creo que es una labor. Yo recuerdo cuando aquí se cometió el femicidio de Génesis, todo el mundo lo que decía era, pero ¿qué hacía una niña de 10 años a esa hora en la calle? Pero es que andaba en traje de baño, pero es que cómo se le ocurre irse con unos hombres a beber. Entonces, yo creo que en la medida que los artículos blinden ese tipo de cosas, la titulación, los celos y el desamor la mataron, los celos y el desamor no mataron a nadie. Los celos y el desamor no matan personas, las personas matan personas, las personas esclavizan personas, las personas explotan personas. Entonces yo creo que llamar las cosas por su nombre, yo creo que atreverse a investigar un poco más nos va a permitir mantener una causa vigente. Yo creo que tratar de evitar la naturalización de esas situaciones, ¿no? O sea, como ya es común, como sucede, como ese tipo de cosas creo que no nos ayudan en la mitigación de este tipo de situaciones. Entonces yo lo que está a continuación en la presentación, que la tiene el profe Eduardo, son unas infografías que hemos realizado desde el centro, que hablan de los hallazgos de las investigaciones. Igual en la página del CDH, Centro de Derechos Humanos Caguayana, están colgadas estas investigaciones y están colgadas las investigaciones que hace Ligia Bolívar sobre migrantes y refugiados venezolanos, para que ustedes puedan tener como de primera mano consultar esos informes. Estamos prontos, como les dije, estamos trabajando en este informe sobre niños y adolescentes. Yo sí le voy a pedir a Carmen y le voy a pedir al profe Eduardo si me pueden facilitar sus contactos o si ustedes más bien quieren escribirme, porque voy a poner por el chat mi correo, porque esos datos que ustedes me están brindando, si ustedes quisieran que aparezca en trabajos que ya han realizado, a ver, pudiésemos incluirlos en los informes con el respectivo reconocimiento y crédito, si así lo desean. No hay problema con eso, pero creo que lo importante es ver o realizar en algún momento algunas alianzas que nos permitan, como centro de investigación, a ustedes con su trabajo periodístico, creo que saldrían cosas interesantes, bueno, en una causa común. Esos son mis datos, los 2 correos, el número telefónico, que nos permita articular ahí algunas acciones conjuntas, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la presentación. No sé si tienen algunas preguntas, me dijeron que era hasta las 10:30. Sí, wow, no, podemos estar mucho más tiempo con todas las cosas que nos cuentas. Yo tengo aquí la piel erizada
de dolor, ¿no? Uno ha leído, pero siempre que lo escucha, duele. Sí. No sé si, bueno, tú has ido leyendo las cosas que han dicho, no sé, ¿quién era la que quería preguntar temprano? Era yo, Carmen, Ajá, Zulay García, por acá de Apure. ¿cómo estás, Zulay? Un abrazo, demasiado impactada también con toda la situación que nos dice la profe Umeli, por acá por Apure, situaciones médicas, pero siempre impacta mucho ver ver las imágenes, escuchar todos estos testimonios de situaciones tan duras que está viviendo nuestro país. Y ya las preguntas que yo tenía, ya la profe Umeli las respondió. Yo quería preguntar sobre estadísticas, quería preguntar también sobre el contexto en este tipo de situaciones. Por supuesto, la pobreza es el caldo de cultivo para todo esto. Y yo siento también que en el caso de los niños, de las niñas y adolescentes, incluso los mismos niños, porque también son víctimas de este tipo de situaciones, hay una especie de indefensión que va más allá de lo físico. Aquí estoy muy consternado, está en una situación, digamos, que tiene el contexto de violencia que estamos viviendo. Un niño fue un adolescente, pues fue matado a golpe por otros compañeritos de estudio, casi que al frente de la institución donde estudia. Entonces, bueno, eso nos ha puesto a reflexionar mucho todo aquí. Decía que es un contexto de indefensión porque percibimos mucho que las niñas, los niños, los adultos lo percibimos de ese modo, pero los niños y el tema de, es decir, hay en Venezuela un sistema el más completo, ¿no?, de materia jurídica, eso es lo renombrado, una serie de organismos, pero lo tremendo en que ese aparataje está tal nivel de indefensión que ni aún su familia, con el tema de que son los que los venden por la pobreza, por un plato de comida. Entonces, ¿cómo desde el periodismo frentear esa indefensión tan terrible que la está padeciendo todo el pueblo venezolano, pero en especial las poblaciones más vulnerables, como es el caso de nuestros niños, niñas y adolescentes? Entonces, esa es un poquito mi pregunta, ¿por dónde le entramos? Porque nosotros solemos ser muy expositivos con el tema de que, bueno, está ocurriendo esto, siempre decimos el qué, pero nos cuesta un poquito decir el cómo abordamos la situación para colaborar un poquito, contribuir un poquito eh, digamos, con la resolución del problema, pues que sabemos que es muy grande y no lo vamos a poder hacer desde el periodismo, pero bueno, se hace el esfuerzo por contribuir. Esa es un poquito mi pregunta, profe. Mira, quizás mi respuesta te va a parecer muy académica, ¿no? Pero si hay algo que yo he detectado en terreno es el tema de lo que pesa el desconocimiento por parte de las personas. Entonces, educar a la gente es indispensable, es un trabajo, es el trabajo, pero hay que educar porque no es lo mismo tomar decisiones bajo conciencia cierta y creer que uno le va a salir al paso y a mí no me va a suceder, etcétera, etcétera, a que yo no sabía. Y mucho de lo que hemos conseguido es que yo no sabía, si a mí me hubiesen dicho esto, quizás mi vida fuese diferente. Entonces creo que eso lo que hace es reforzarme el tema de que hay que educar. Y no se trata de meter en un salón a alguien, se trata de dejar esos tips en los muy pocas notas. Yo entiendo, no sé cómo funciona a cabalidad en otros estados, pero por ejemplo en Bolívar no hay medios impresos, todos son digitales. Entonces el espacio es como muy limitado y para más información, pero esa mayor información no llega, ¿no? Entonces estas noticias suelen ser, por ejemplo, solo del hecho.
mataron a niños, violaron, desmantelaron una banda, pero no hay, y si a usted le sucede esto, acuda tal. Entonces yo creo que debe haber educación en varias dimensiones. Para el colectivo, o sea, para que la gente sepa esto, de si pasa esto, va de esto, pero también para los encargados de este tipo de cosas. Ya una formación como esta, con enfoque en temas de género, en temas de derechos humanos, donde uno no revictimiza, con enfoque centrado en la víctima, etcétera, en la sobreviviente, a los funcionarios, porque es que uno llega con una denuncia a un funcionario y el funcionario no sabe. El Consejo de Protección tiene muchas falencias. Por ejemplo, para ser miembro de un órgano de protección, salvo en tribunales que tienes que ser abogado, no se exige profesionalización. Cuando uno revisa las condiciones para ser defensor de un consejero de protección, mayor de edad, con idoneidad moral. Eso no es nada. O sea, eso no... Entonces, claro, la gente da orientaciones desde su perspectiva, no desde el conocimiento cierto de la norma, sino desde su perspectiva. Entonces, esas son cosas que hay que reconducir. Uno llega donde un policía y el policía no sabe encuadrar el delito que se le está denunciando. Entonces, no sabe si es trata, no sabe si es tráfico, no sabe si es abuso o es violación, no sabe qué es violencia patrimonial, no sabe. Entonces, formarse en estas cosas, socializar y mantener vigente la información. No es que, ay, ya todo el mundo sabe eso. No, de que vamos a volver a escribir. No, es mantener el tema vigente, es hacer ruido, es publicar rutas de denuncia, tipos de delito, buscar mecanismos. Yo voy a decir algo, so pena de que ustedes me linchen, que yo siento que con el infoperiodismo y el periodismo comunitario y esas cosas, los comunicadores sociales han perdido mucho sus espacios naturales. Y yo se los decía a mis alumnos, quienes tienen que defender sus espacios son ustedes, porque son 5 años sentados en un pupitre para aprender los elementos técnicos de la comunicación. El impacto de la palabra lo conocen son los comunicadores sociales. Entonces, claro, ahorita por las redes todo el mundo dice lo que quiere, ¿no? Sin responsabilidad alguna. Mientras que un periodista, mientras que un experto que sabe de redacción, de morfosintaxis, de géneros, entonces tiene que autocensurarse por riesgo a que alguien lo sancione. Eso es injusto. Eso es injusto. Entonces yo creo que hay que rescatar mucho de esos espacios porque ustedes son la fuente para muchas personas que hacen ese trabajo. Generar alianzas que permitan visibilizar situaciones, creo que también es importante. Sí, lo de los periodistas es una conversación larga, porque el gobierno también tiene ahí mucho que ver con la hegemonía comunicacional y la eliminación de los medios de comunicación tradicionales. ¿No? Efectivamente, no solamente en Bolívar no hay periódicos impresos, en toda Venezuela, aquí en Caracas, solo quedan 2 diarios y que circulan 1000 ejemplares y son 8 páginas. O sea, más bien fue la eliminación precisamente por parte del gobierno. Pero bueno, en todo caso es una discusión larga y sí, efectivamente para eso estamos aquí, esta red de constructoras de paz, estamos formándonos precisamente para hacer periodismo con enfoque en derechos humanos, lo más responsables posibles, cuidándonos y cuidando a las personas, a la ciudadanía y sobre todo a las mujeres, niños y adolescentes. Entonces, pues ese es el compromiso. Ya, aquí ninguna de nosotras tenemos miedo, ¿verdad? Y lo hacemos con responsabilidad. Génesis, ibas a decir algo rapidito porque ya estamos en la hora. Ok, corro. Buenos días. Acércate al micrófono, porfa. Ok, voy. ¿Me escuchan ahora sí? Te escuchamos poquito. Déjenme rapidito quitar los audífonos para utilizar el micrófono. No. ¿Ahora sí me escuchan bien? Mejor, sí. Profe, yo le quería hacer la siguiente pregunta.
En cuanto al tráfico de personas, ¿cómo podemos tratar o cómo entra en esta temática la desaparición forzada? Entendiéndolo como un delito de derecho internacional y como una de las violaciones más atroces de los derechos humanos. Le hago esta pregunta porque pues sé que no es una situación exclusiva de la frontera que comparte Venezuela con Colombia, por ejemplo, desde el estado Táchira, pero ocurre que pues entre los gobiernos de Colombia y Venezuela no existe un sistema de respuesta mancomunado que permita a las autoridades de ambos países controlar como estamos hablando de las desapariciones, pues exclusivamente las desapariciones que ocurren en las trochas. Entonces, bueno, partiendo de esa realidad, pues nace mi pregunta. Mira, esa es una pregunta compleja, porque en las desapariciones no solo intervienen los cuerpos de seguridad del Estado, sino que también intervienen los grupos irregulares en estos casos irregulares fronterizos. Luego, nosotros hemos detectado modalidades de qué entender ahora por una desaparición, porque fíjate, hemos documentado casos en los que se ha denunciado la desaparición, pero transcurrido el tiempo, resulta que la persona aparece. Cuando nos explican el por qué aparecen, entonces es que participar de estos grupos armados irregulares o participar de este tema de grupos mineros o etcétera, aceptan condiciones tácitas para como de no comunicación con familiares, y ahora, y luego aparecen. Entonces nos dicen que tenían, no, fue que estuvimos con tal grupo y las condiciones eran no tener teléfono por un año y entonces no pudimos comunicarnos en un año, por lo tanto no sucede. Sin embargo, por ejemplo, acá es un tema, nosotros, el Estado Bolívar, no sé si has tenido acceso al informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia que nosotros ocupamos un capítulo en ese, todos los estados tienen un capítulo en ese observatorio, ¿no? Bolívar es el séptimo estado en temas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones. Yo estoy segura que hay muchísimo más que no se refleja por un tema de acceso a la información, porque son desapariciones que suceden en contextos donde las personas, donde reina incertidumbre, donde no hay quien pueda manifestar que efectivamente se realizó una desaparición o no. Cuando ahorita el Estado habla de la operación Roraima que se está dando en Tumeremo y anuncia con bombos y platillos que consiguieron 4 fosas comunes. En 2018 ya nosotros en un informe hablamos de esas fosas porque no es un tema... no es algo novedoso, fue un tema del que el pueblo hablaba, que allí iban a velar a sus muertos porque se producía constantemente. Creo que hay un tema de opacidad de cifras por parte del Estado que hay que solventar. Cuando uno habla de, ya es difícil hablar de ejecuciones, de enfrentamientos, de desapariciones, porque no tenemos cómo demostrar. Lo que hemos hablado es de muertes por intervención policial o casos de desapariciones por intervención policial. Yo les decía que habíamos detectado una situación irregular que hasta ahora el reclutamiento y la captación de personas para el trabajo forzado en las minas lo habían desarrollado los grupos irregulares. Ahora hemos recibido al menos 3 denuncias de casos donde la policía es la que agarra a las personas, que llevas allí, no llevas papeles, no sé qué más, detenido, pero cuando buscan a las personas en las cárceles, en los hospitales, en las morgues no están. Tenemos un caso de un muchacho que 6 años después nos dice que estuvo trabajando en una mina, pero para el Estado, para funcionarios policiales, no para... Que eso también, hay como varias, van como mutando las modalidades.
Lo cierto es que hay un tema que sí, documentamos un caso de un muchacho que es chatarrero, porque es que hay otras modalidades también que dan paso a la explotación. El tema de la chatarra es uno de ellos. Entonces, un guardia nacional le disparó a un muchacho, lo enterró y solo por algún tema de especie de conocidos de la familia fue que pudieron dar con el cuerpo, y esos casos no se documentan. Hay casos desde 2016 que están en averiguación y no se producen. El tema es que hay una línea muy fina, muy difusa entre quién comete estas desapariciones, quién comete estas ejecuciones. Enfrentamientos se dan todos los días. Aquí hay un tema de limpieza. Supuestamente desaparecieron las OLPs, etcétera, pero aquí se sigue dando. Nosotros para este trabajo, averiguando sobre niñas, adolescentes, nos encontramos con que hay un grupo que hay aquí que se llama Sagrada Dignidad de la Persona, que precisamente es un grupo eclesiástico de apoyo para familiares víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que nos informaban que el CICPC llega a las casas y ajusticia a las personas enfrente de los niños limpiando sangre de sus familiares, niños diciendo que quieren ser policías para, ¿sí? O sea, entonces no es un tema, que se arrope o se aborde con una mera discusión. Tiene variables e intríngules que a uno se le escapan. Bueno, ay, Dios mío, qué doloroso eso. Eumelis, me estoy comunicando más tarde contigo. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un webinar extraordinario en cuanto a la calidad de la información. Me voy tristísima por la información, porque bueno, es doloroso. Sí, es muy doloroso. Sí, pero con el compromiso de que desde la red de constructoras de paz haremos mucho más visible esta información. Y bueno, de hecho nosotros tenemos después una encuesta que vamos a pasar en diferentes estados, en los estados en los que estamos, y tenemos algunas preguntas con respecto a la migración, pero no sabíamos cómo podíamos tocar el tema de la trata y las desapariciones. Pero bueno, en todo caso, nuestro compromiso por hacer las cosas bien, y ya todas las chicas tienen tu teléfono, igual lo voy a pasar por el chat nuestro, para, bueno, ya saben que pueden consultarla. Me estoy tomando el atrevimiento ya que te lo pusiste. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por esos comentarios. A mí siempre me hace supremamente feliz saber que hay un montón de gente tan loca como uno que comparte esta necesidad de conocer, de saber y visibilizar. Así que gracias por el espacio. Vale, un abrazo y feliz día para todas, chicas. Nos vemos. Chao. Gracias, Eduardo. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, Eumelis. A ustedes, propio, a ustedes.